Buenas noches y bienvenidos al nuevo programa de Hosteltour Televisión, que hoy se centrará en la realidad más cercana del fenómeno turístico, la de los municipios. Unos ayuntamientos que tras las elecciones de mayo pasado han experimentado en su mayoría importantes cambios de signo político y como consecuencia están renovando sus objetivos o al menos parte de ellos. Aspectos tan esenciales para la experiencia del turista como son la limpieza de las calles y de las playas, la actuación ante determinada oferta turística ilegal o la seguridad están, por ejemplo, en sus manos, como también lo están las políticas que deben fomentar la óptima convivencia entre visitantes y residentes y seguir impulsando al mismo tiempo la riqueza y el empleo. Para profundizar en todo ello, en el programa de hoy contaremos con los propios alcaldes de destacados destinos de Baleares que nos van a explicar de primera mano sus prioridades en materia turística. ¿Sabes cuál es la palabra más utilizada en el mundo? Ok. okmobility.com. Alquila, compra, suscríbete. Y es que como invitados en la tertulia de esta noche, como digo, nos acompañan cuatro alcaldes. En primer lugar nos acompaña Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulalia del Río de Ibiza. Buenas noches, Carmen. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por tu primera visita a nuestro plató y además habiendo venido desde Ibiza, pues te agradecemos mucho ese esfuerzo que sabemos que estáis absolutamente desbordados. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Placer. También nos acompaña Fina Linares, ella es la alcaldesa de Alcudia. Fina, buenas noches. Buenas noches. También muchas gracias por esta primera asistencia a Hosteltour. Estamos casi todos de estreno esta noche. Gracias, Fina, por acompañarnos. Juan Antonio Mengual, también alcalde de Calviá. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches y encantado de estar aquí con vosotros. Un placer. Y no se estrena en este caso porque ya tiene algún recorrido en Hosteltour Televisión, Jaime Martínez, el alcalde de Palma. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias, Manolo, como siempre, encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti. Me va a costar un poco el tío ustedes por todos los años que llevamos compartiendo, pero bueno, por protocolo lo haremos con el ustedes. Y en tu caso, Jaime, en su caso, digo tú y ya estoy en el su, en su caso, Jaime, decía en esas etapas anteriores en las que consejero de turismo, director general de turismo y ahora incluso también en un ayuntamiento de Calviá concretamente, ahora Ayuntamiento de Palma, un gran reto, es el mayor reto al que te enfrentas. ¿Cómo lo afrontas después de esa trayectoria en la gestión política? Hombre, sobre todo, como todos, supongo que como todos nosotros, con muchísima ilusión, eso es lo primero. Pero al final yo creo que es volver como digo, a mis inicios. Es decir, yo empecé también en política municipal, en Calviá precisamente, de donde ahora es alcalde Juan Antonio, y después pues pasé por la administración autonómica y como consejero de turismo, donde las cosas se ven más de lejos y con más perspectiva, y ahora pues es un orgullo volver, y esta vez a Palma, la capital de Mallorca, de aquí, pues con la experiencia a nivel municipal, con la experiencia a nivel de gestión turística como conseller, un paréntesis de 8 años pues en la vida privada, que también ayuda a ver las cosas de otra manera, y ahora otra vez en Palma. Y La Palma la verdad es que tiene pues muchísimos retos pues a mejorar y muchísimos retos a cambiar, y yo creo que es una oportunidad para que Palma se vuelva a estar donde se merece. Y de toda esa etapa anterior que has tenido en la gestión en distintos ámbitos, ¿no? Y en distintas administraciones, distintos grados de administración, supongo que la colaboración público al final es, no sé si la más importante en relación a la público-privada, pero es básica, ¿no? Y con esa trayectoria, ¿crees que es el momento ideal para que esas administraciones se alineen definitivamente para esa colaboración que es tan necesaria? Bueno, yo creo que no es que sea ideal, es que es absolutamente necesario, porque además venimos de una etapa de bastantes años donde no ha habido esa coordinación, donde la descoordinación entre administraciones pues ha llevado a situaciones que ninguno de nosotros pues querríamos, y yo lo veo, y ahora últimamente lo digo también pues porque lo pienso así, que tenemos una oportunidad, y los ayuntamientos aquí, que también el resto de ayuntamientos que están representados tienen una oportunidad, tanto con el Consell Insular
de cada una de las islas como el Gobierno para realmente hacer políticas, en este caso turísticas, absolutamente coordinadas. Es decir, y la oportunidad está en precisamente no solaparse, en coordinar las acciones, sean de pura gestión o sea, en este caso, pues políticas turísticas claras, como muchos pues ejemplos que supongo que hoy hablaremos, pero es absolutamente necesario que haya un marco global que te dé a nivel municipal una seguridad de acción en algunas cosas y que las acciones que tú llevas a cabo, sean de pura gestión municipal o sea de programa de gobierno en muchos aspectos, pues se vean refrendados también por las diferentes administraciones. Ya no entramos aquí en la administración estatal, que también sería necesario, porque ese marco, pero bueno, yo creo que tenemos una oportunidad. Las competencias aquí están en gran parte transferidas. Bueno, en muchos de esos temas seguro que Carmen, Fina y Juan Antonio ya estáis deseando entrar, pero antes de entrar en tertulia, muchas gracias Jaime, sí queríamos hacer esa introducción con este vídeo que apunta ya a algunos de los aspectos que vamos a abordar en los próximos minutos. Tras las elecciones del pasado 28 de mayo, la situación de cada municipio turístico es distinta, pero hay denominadores comunes, como la seguridad y la limpieza, que son problemáticas que provocan numerosas quejas y que deben ser abordadas por los nuevos equipos de gobierno. Otro aspecto importante es la oferta de alquiler turístico ilegal, sobre la que los municipios tienen mucho que decir, y más después de un verano en el que las reservas para esta modalidad se han disparado un 97% desde junio. Por otro lado, las playas de Baleares lucen ahora 42 banderas azules, 3 menos que el año pasado. Cada vez es más importante mantener en perfectas condiciones el área de baño, incluida la zona de arena, así como los distintos servicios que el turista espera encontrarse en el litoral. Y esto, junto con el cierre de chiringuitos, es buena parte de lo que los ayuntamientos se plantean respecto a sus costas, porque les afecta, aunque muchas veces no sean decisiones de su competencia. En cambio, un tema recurrente en las políticas turísticas municipales, como es la desestacionalización, parece que ahora es menos trascendente, ya que las previsiones apuntan a que se alarga la temporada, mientras que en 2024 se adelanta a febrero. El beneficio es general, pero afecta de un modo especial a determinadas zonas como Playa de Palma, Alcudia, Camp Picafort y Cala Millor. En cuanto a la seguridad, en Calvia se han tomado en serio luchar contra la venta de alcohol ilegal, y en Playa de Palma crecen las protestas por el incivismo y la delincuencia que atrae la actividad turística. Aún hay otras cuestiones de las que también hay que preocuparse, como son el tráfico y el aparcamiento o la saturación que se registra en algunos puntos. Y por supuesto mantener o aumentar los esfuerzos por la promoción turística, que en el caso de los municipios se basa más que nunca en la diferenciación. Como vemos, la verdad es que son muchos temas, porque al final cuando hablamos de política turística y aterrizamos en las distintas administraciones, siempre el ayuntamiento es no sé si decir el último o el primero, ¿no? en el contacto con de lo que vamos a hablar sobre todo esta noche aquí, que es el turista. También hablaremos de esa relación con el residente, pero sobre todo con el turista. Me gustaría, precisamente, de todas esas cuestiones que nosotros hemos apuntado en este vídeo, y de algunas que seguramente tenéis en mente, me gustaría preguntaros para vosotros en esta etapa, empezaría por ti, Carmen, porque además tú no eres una recién llegada alcaldesa, en este caso estás ya es segunda legislatura, además con responsabilidades anteriores en Ibiza, Isla, sí. Pero sí te pediría, en esta etapa nueva, entre comillas, para ti, ¿cuáles son esos retos de todos estos que hemos dicho y algunos que puedas plantear, que crees que son básicos para la competitividad del destino que representas? Nosotros, bueno, efectivamente, hay
somos los primeros, creo yo, y tenemos unas responsabilidades importantes. Y tal vez nosotros que tenemos 8 zonas que hemos determinado turísticas, pues el renovar las infraestructuras que muchas provienen de agua y de saneamiento de los años 70 y que tienen que renovarse. Se han ido renovando, pero esa renovación de las zonas turísticas yo creo que implica un esfuerzo en recursos importante. Luego se ha hablado aquí también, pues bueno, al final de la movilidad y la movilidad y el flujo de turistas, pues el gestionarlos de la forma más adecuada posible, sobre todo en los meses cruciales, julio y agosto, es importante. Vivienda, aunque no sea una competencia de los municipios, nos afecta muchísimo la escasa vivienda que hay para la gente que necesitamos, gente que venga a trabajar, profesionales, y también los servicios como de seguridad y también en temas de sanidad. Necesitamos que la gente pueda venir a trabajar e instalarse en la isla, y en estos momentos es muy difícil. Yo creo que son los principales retos. Seguramente hay otros, pero estos, en cuanto a al municipio, el tener esas infraestructuras turísticas en perfectas condiciones es un reto que creo que de los próximos 4 años creo que es el más importante. Sospecho, Juan Antonio, Fina, Jaime, vais a coincidir mucho en ese primer diagnóstico, ¿no?, de cuáles son los retos al final. Sí, yo creo que, como ha dicho Jaime y ahora Carmen, lo primero de todo es que tenemos una oportunidad. La oportunidad es que tenemos un color político y unas ideas y unos conceptos comunes que los cuales, si los ponemos en valor, nos van a permitir hacer muchas cosas estos próximos 4 años y seguramente incluso por hacerlas bien revertirán para mucho más tiempo. En cualquier caso, en Calviá estamos con un balance muy positivo y pensando que tenemos problemas. La movilidad es uno de ellos, es general, yo creo, en la isla, y en cualquier caso se está intentando dar máxima solución a estos problemas. Para mí muy grave es el tema de la saturación, del tema de la turismofobia, que en un momento dado pues ha cubierto muchos medios durante mucho tiempo, y es una cosa que hemos de revertir, y hemos de revertir entre todos, intentando poner en valor todas las positividades del turismo y de lo que nos genera a nivel económico y a nivel social, porque Mallorca no estaría donde está hoy si no fuese Mallorca, Baleares, sí, donde está si no fuese por gracias al turismo. En cualquier caso, pues la vivienda, sabemos todos, los hoteleros están dando soluciones a la vivienda de sus propios empleados, como se hacía toda la vida, que los alojan en sus propios hoteles, y es también un área en la que nosotros también vamos a hacer mucho hincapié para dar una solución, no solamente a la gente que viene a trabajar. Para mí el gran problema, el gran abandonado es la juventud, que no tiene opción a poderse comprar su primera vivienda. Y para nosotros va a ser eso una de nuestras principales prioridades al margen de todo lo que es la parte turística que hoy nos comprende. Gracias, Juan Antonio. Fina. Pues yo también coincido con ellos. Nosotros también lo principal ha sido la limpieza. La limpieza durante estos años, debido a una falta de contrato, pues nos ha generado bastantes problemas. Se inició ya la contratación, pero todavía nos quedan meses para poder alargarlo. Para nosotros es una alegría poder entrar también, así como ha dicho con la turismofobia. Nosotros creemos en el turismo. Alcudia, realmente el 95% vive del turismo. Sería un poco incongruente decir estamos en contra del turismo, porque no sé, al menos no sé de qué viviríamos en Alcudia. Mallorca o Baleares es un referente, y lo hemos conseguido gracias al nivel turístico que poseemos. Sí que es verdad que siempre hablamos de desestacionalización, es verdad que Alcudia cada vez se está alargando más, pero sí que se deberían hacer promociones efectivas, tanto competencia local como competencia insular, para realmente hacer una promoción como debe ser, porque es verdad que debemos diversificar un poco. Alcudia, igual que Baleares, no solo dependemos de sol y playa, y claro, ¿qué pasa? Si diversificamos un poco, también un plan de movilidad podría ser distinto durante todos los meses. Es verdad que nosotros tenemos gente durante todo el año, hemos subido de habitantes, en 2 años hemos pasado a los 22.000 habitantes, y esto solo ha pasado en 15 años. La vivienda es un problema también.
Pero pienso como Juan Antonio, que la juventud le cuesta más adquirir una vivienda, que a lo mejor ahora con la posibilidad de que los hoteleros puedan tener a la gente trabajando, pues ha ido sinceramente muy bien. Aún así se ha notado la falta de personal. En Alcudia se ha notado y muchos han tenido que rebajar mesas o servicios debido a la falta de personal, y eso en muchos casos también ha sido tanto por falta de vivienda como por otros temas. Nosotros es verdad que la seguridad, la limpieza, la movilidad, volver a tener la bandera azul, las teníamos en todas las playas cuando yo era regidora de turismo, se ha perdido durante todos estos 8 años y sabemos que la bandera azul es una prioridad porque es el que el turista lo primero que ve y lo primero que quiere saber es si esa playa, sea urbana o no, tiene la bandera azul. Pero bueno, estos son los retos y muchísimas cosas que queremos hacer que podríamos estar horas hablando. Seguro que sí. Y yo he apuntado a Jaime, desestacionalización, en cuáles tienes que hacer el check-in, desestacionalización, limpieza, renovación de estructuras, movilidad, vivienda, turismofobia, diversificación, seguridad. Al final, Palma es ese crisol, ¿no?, en el que siempre se ha dicho Palma, la quinta isla, Palma, capital turística del Mediterráneo, es ese gran referente de la isla de Mallorca, de las Baleares y en mucha parte del Mediterráneo. ¿Coincides con todo este diagnóstico? ¿Añades alguno? Si tuvieras que hacer un podio, ¿cuáles serían los...? Bueno, lógicamente, al final, el centro está en la calidad de vida, pero es en la calidad de vida del ciudadano, es decir, del residente también. Es decir, yo creo que si conseguimos hacer que Palma sea una buena ciudad para vivir, lo será para venir. Por lo tanto, yo creo que tenemos que centrarnos también en esos servicios públicos mínimos, como han comentado las alcaldesas y el alcalde, limpieza, seguridad, movilidad, pero no para los visitantes, para los ciudadanos. Yo creo que ese es el gran reto también. Es curioso que hablemos de que es un reto el cumplir con los servicios públicos mínimos que tiene que dar un ayuntamiento, pero está por muchos factores, como Fina también lo estaba comentando. La población, en Palma ha incrementado la población en 100.000 palmesanos en los últimos 20 años, con las mismas infraestructuras. Palma tiene un reto porque no solo asume la carga de sus zonas turísticas ni de su centro de Palma como punto, como destino turístico, sino es la entrada a Mallorca de todos los visitantes, tanto por puerto como aeropuerto como por puerto, y las infraestructuras viarias o incluso de equipamientos pues más de isla, pues hay déficit histórico. Por eso había inversiones que eran como los 250 millones de euros en carreteras que se dejaron perder pues, en los últimos años, porque esto no es que sea una deuda, es que es una necesidad. Y yo creo que nuestro gran reto está en que Palma, en ver cómo compensamos pues esa falta de recursos, porque al final no nos olvidemos que todas las zonas turísticas que estamos hablando hoy aquí han aportado muchísimo, no solo a nivel insular regional, sino a nivel nacional, a costa de su desgaste, a costa de, es decir, seguramente pues bajar el nivel de servicios públicos pues al resto de ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que es el momento de la inversión pública, pero de la inversión pública también desde algún organismo a nivel estatal que compense, pues que son 40, 50 años de desgaste de nuestro territorio a costa de ingresos año tras año récord a las arcas de Madrid. Bueno, pues tendremos que hacernos este planteamiento. Por eso planteábamos la creación de un comisionado para la realización de las zonas turísticas de toda España y que estuviera pues en Palma y que se pudiera dar ejemplo desde Baleares, desde Santa Eulàlia, de Sant Antoni, Alcúdia, Palma, Calviá, Calamillor, pues hacer eso. Yo creo que ese es el reto. Sí. Completamente de acuerdo. Y además pensemos en toda la inversión que ha hecho el sector privado en poner al día todas sus instalaciones, en modernizarlos. Somos es un destino en que todo el mundo pues bueno, admira toda la evolución que ha habido de la oferta. Y nosotros creo que a nivel de infraestructuras no hemos estado al nivel. Entonces, perfectamente de acuerdo con Jaime en que nos queda ahí un reto porque tenemos las mismas infraestructuras que hace 40, 50 años con unas inversiones en el sector privado que además
dan una calidad de servicios que no correspondemos con lo que se encuentran a nivel de transporte público, a nivel de aeropuerto y a nivel de movilidad. Creo que ahí hay muchísimo por hacer, y también las infraestructuras que se encuentran en las zonas turísticas. Las hemos de modernizar y las hemos de poner al mismo nivel que están nuestras infraestructuras privadas, digamos, los recursos, y no sé si coincidiréis, también al final todo este nivel de calidad también tiene que estar a nivel de ciudadanos, tiene que haber ese equilibrio turístico y nivel de residente para que no nos encontremos con que el turismo sea un problema. Y ahí sí que va mucho esa gestión que creo que, como estamos ya a nivel ayuntamiento, a nivel Consell y a nivel Govern Balear, hemos de encontrar pues ese equilibrio deseable y transformar y dar los instrumentos para que podamos actuar y podamos hacer esta gestión de los recursos, ¿no? Comparto y añado, o sea, al final el ayuntamiento es verdad que tenemos unas responsabilidades muy básicas, pero fundamentales: la limpieza, la seguridad, todo lo que es la parte de movilidad. Yo creo que ha habido un cambio político también porque la gente estaba muy cansada de ver una Mallorca embosada, de ver una situación de inmovilismo, de generar unas situaciones, unas sinergias en contra de la propia lógica de la isla. A partir de allí nosotros en Calviá concretamente pues hemos hecho un gran esfuerzo por ganar seguridad en el término, para que la gente se sienta y visualice más la policía. Hemos puesto policía de paisano para que de alguna manera podernos adelantar a delincuentes que cuando ven venir la policía pues oigan, pues los hemos cogido en fraganti. Vamos a presentar a principio de octubre una memoria con todas las detenciones y todas las acciones que hemos hecho muy concretas, y eso, lo mejor de todo, es que los comerciantes y los vecinos de la zona nos lo han agradecido y nos han venido a decir: oye, enhorabuena, pues estáis haciendo un gran trabajo. También enhorabuena porque esta Calviá está cada vez más limpia. Tenemos un plan de embellecimiento también para arreglar aceras, porque al final la gente se te queja de la raíz del árbol, del hueco, del agujero en el asfalto. Sí, lo que decíamos al principio del detalle de cercanía. En este sentido yo creo que necesitamos ponernos al día, recuperar estos 8 años de desidia y a partir de allí actualizarnos, y tenemos un trabajo enorme por delante, pero sobre todo lo que tenemos es unas ganas enormes de realizarlo. Claro, es que es lo que pensábamos. Nosotros decimos siempre, o todos, queremos un turismo de calidad. Si no ofrecemos un municipio de calidad, no podemos tener un turismo de calidad. Como bien ha dicho Carmen, la agrupación hotelera, todos los hoteles se han ido modernizando, pero tanto en sostenibilidad como en instalaciones deportivas. Por ejemplo, Alcudia, si queremos ir hacia un futuro que sea un turismo deportivo, que sea un turismo cultural, un turismo histórico, tenemos que tener esas infraestructuras para poder tener este turismo. El problema está no solo es lo que decía Jaime, en lo del turismo. Nosotros los residentes estamos igual de afectados, tanto en movilidad como en seguridad. Nosotros tenemos una plantilla de 50 policías cuando la deberíamos tener de 89. Están haciendo lo posible, y sí que nos hemos centrado también este año en la venta ambulante y una seguridad en las playas que no había, que es verdad que sigue habiendo robos, pero tenemos poca policía y esto tiene que ir modificándose. Ya hemos ido a hablar con la Dirección General de Emergencias para poder actuar en este sentido y poder tener más policías con más rapidez, no estar 5 años esperando 2 o 3 policías. Ese también es el problema. La movilidad es exactamente igual. En invierno nos pasa exactamente lo mismo, tanto en carreteras como en transporte público. Las frecuencias no son suficientes, pero ya no estamos hablando en temporada turística alta. Es que los residentes tampoco tienen esa movilidad que necesitamos tener, y por eso los retos, yo creo que estos 4 años es pero es que reformar casi la totalidad, tanto zonas degradadas turísticas como el alcantarillado, como bien ha dicho, que el nuestro también es de los años 70, y dar unas infraestructuras deportivas y de residencia y de centro de día y para jóvenes y para viviendas, que si no miramos en un turismo de calidad, es que no podemos pedir un turismo de calidad si no tenemos un municipio de calidad, y estos 4 años serán grandes para hacer inversiones. Sí, bueno, yo creo que al final también estamos, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de promoción
promoción interna, ¿no? Es decir, porque muchas veces solo hablamos cuando hablamos de promoción turística, las ferias, de ver cómo llegamos a nuestros países emisores, pero al final la mejor promoción es la que hacemos aquí. Y pasa porque cumplamos los ayuntamientos con estos servicios públicos mínimos. Y que pongamos el foco en aquellos puntos, porque antes hablábamos de Playa de Palma, que pongamos el foco en esos puntos donde nos genera una reputación, es decir, focos muy concretos y en realidad pequeños, pero nos genera una reputación que muchas veces, y tendríamos que hacer una reflexión en eso, provienen de aquí mismo también. Es decir, yo creo que al final todos formamos parte del modelo turístico de Palma y de las islas, y al final los medios de comunicación también forman parte de eso. Por lo tanto, la reputación que puedan generar los medios de comunicación al exterior, yo creo que es un ejercicio que también tiene que estar muy bien pensado. Pero dicho eso, yo creo que la mejor promoción es esa. Y tenemos que trabajar independientemente de esos focos que lógicamente están identificados. Y hay que ser valiente, y en Playa de Palma pues se tiene que poner un plan, se pondrá en marcha la próxima temporada un plan de choque contra el turismo de excesos, también coordinado con el gobierno, con una ley que sea realmente útil para acabar con eso. Se va a hacer un plan de choque y pues potente y a nivel tanto de seguridad, limpieza, como que todo el mundo tiene que estar involucrado en eso. Por esto te iba a preguntar, Jaime, y creo que es para las 4 zonas además, sí, ¿no? Sí. Y si amplías el foco incluso a las zonas de alrededor. Yo creo que ese efecto mimético de lo que fue en su momento, y hay que decirlo porque es así, de lo que fue en ese momento algunas zonas de Magaluf, que se ha replicado en algunas zonas de Playa de Palma, que se ha replicado en algunas zonas de Alcudia, de Ibiza, esa imagen, como tú bien decías, Fina, que es la que te tira abajo toda la campaña de turismo de calidad que puedes estar haciendo. ¿En qué estáis trabajando ya que podáis comentar con vuestros residentes y vuestros partners del sector para que sepan un poco? Juan Antonio ya se ha apuntado algunas acciones. Os pediré, como son muchos temas, os pediré brevedad, pero sí que podáis decir en qué estáis trabajando ya para revertir, por ejemplo, la situación en cuanto al turismo de excesos. Bueno, sí, nosotros precisamente estamos tratando este tema y ahora esta semana tenemos reuniones en relación a esto porque se está haciendo esta redacción de la ley y se va a reescribir y se va a rediseñar, y nosotros tenemos una serie de aportaciones en cuanto a modificaciones de la ley existente que se ha hecho con un carácter meramente sancionador. Nosotros la hemos aplicado este año, pero la hemos aplicado en menor virulencia que los anteriores años, porque hemos intentado informar, pero aún así la hemos aplicado y hemos tenido que cerrar algún que otro local, supermercado, poner multas, pero al final no vemos que esta sea una solución. Yo creo que necesitamos trabajar entre todos para de alguna manera focalizar mejor el problema. Nosotros tenemos un mapa de excesos en Magaluf. Yo solamente la palabra mapa de excesos que separa zonas concretas de una de otra es una cosa a resolver, porque al final uno puede beber en una calle y en la otra no. Y yo creo que el tema de excesos lo debemos resolver a nivel general en todo lo que es nuestra comunidad, porque no solo se producen excesos en Punta Ballena, se producen excesos a veces en verbenas y en otros en fiestas locales y en otras zonas. Por tanto, yo creo que hemos de intentar resolver el problema desde una punta general y no como un elemento sancionador, sino con una forma de educar y de atender a la gente de otra manera, porque al final demonizamos al turismo, ponemos el foco en el turismo, hacemos que esto sea nuestra contrapropaganda, y por muchos esfuerzos que hagamos por ofrecer nuestras bondades, esto a veces nos tira por tierra. Es mucho más viral, desde luego, esa imagen dolorosa. Sí, a ver, yo creo que es lo que estábamos hablando. Coordinación es lo más importante. Al final son vasos comunicantes. Es decir, no porque actuemos de un modo pues más duro en Playa de Palma y consigamos paliar según qué aspectos, vuelvo a decir, de una zona muy concreta de Playa de Palma, eso va a desaparecer de Mallorca en este caso, porque al final son vasos comunicantes las diferentes zonas turísticas de Mallorca. Por lo tanto, se tiene que trabajar en un modo más global. Yo creo que a nivel de ayuntamiento nos tenemos que, independientemente de focalizar y realmente plantear
coordinadamente con las fuerzas de seguridad, con los recursos municipales, con los agentes, con los empresarios, con las diferentes asociaciones, tanto de restauración, de ocio, hoteleros, que se está haciendo y se está planteando y se planteará además pues un plan, como digo, el año que viene importante. Tenemos que trabajar en lo positivo, ¿no? Tenemos que trabajar, y en Palma así lo dijimos, en deporte, en cultura y en sostenibilidad como aspectos, y muchas otras cosas, pero como aspectos básicos para una cohesión territorial y social también. Playa de Palma tiene que volver a ser un barrio de Palma. Es decir, no puede ser que esté disgregado de lo que es la ciudad, porque tiene una oferta gastronómica, patrimonial, de ocio, etcétera, que también es para el residente, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando también. La cultura, el deporte, la sostenibilidad tiene que servir para que los diferentes barrios de Palma, y Playa de Palma es otro, forme parte de la ciudad. En nuestro caso, por ejemplo, en Santa Eulalia, que es un municipio donde es tranquilo y donde hay mucha familia, no queda aislada de los posibles temas que pueda haber. Entonces, cuando hablas de producto, hablas de Ibiza. Sobre todo cuando Ibiza tiene esa marca tan potente. Entonces, no podemos pensar que somos ajenos a cualquier cosa que puede pasar en otro municipio. Entonces, yo creo que hay que dar todos los aspectos positivos y luego poner los recursos, porque al final es una cuestión de recursos. Hablamos de limpieza, hay que poner recursos en limpieza. Somos municipios muy es un turismo desgraciadamente estacional y hay que dar peso a esa estacionalidad, y en eso otras instituciones han de hacer valer estos recursos que necesitamos para poder atender esta estacionalidad. No son lo mismo los recursos que se necesitan en el mes de febrero que en el mes de julio y agosto, porque además se necesitan duplicar o triplicar en ocasiones. Y luego el tema también de seguridad, pero yo creo que es importante, y luego alargar la temporada. Nosotros, en este caso, todo el tema de familias, todo el tema de eventos deportivos, todo el tema de producto de congresos que complementa a todo lo que es sol y playa, lo que queremos es estirar la temporada, que con las mismas infraestructuras podamos atender más meses a turistas que lleguen, y esos turistas pues se encuentren en un sitio limpio, seguro, y los problemas que pueden haber todos, que estoy de acuerdo, que nos hayamos pues trabajado todos a nivel privado de todos los recursos turísticos, a nivel también institucional de las diversas fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado, igual que la policía local, pues trabajar conjuntamente en atajar esos problemas que, insisto, estoy de acuerdo que son puntuales, pero bueno, al final hemos de dar esa imagen tranquila. Nosotros pensamos, es como ellos, nosotros tenemos un turismo más familiar. Es verdad que hay una época que son unos 15 días, que es verdad que nos visitan turismo más de ocio y son más jóvenes, sí que son residentes españoles, y se ha coordinado, por ejemplo, con el hotelero que lo tiene para no estar en la calle hasta llegar a la zona de ocio. Se ha hecho con autocares, no tenemos el mismo problema, todo hay que decirlo. Nosotros son 15 días, 20 al año. Es verdad que nosotros también tenemos una zona de ocio que ha quedado insertada dentro del municipio, porque claro, se hizo a las afueras, pero ahora ya está realmente dentro. Y eso es lo que hemos hecho, es coordinar con todos los cuerpos de seguridad. En ese sentido, de días o fechas puntuales, sí que en seguridad privada, Guardia Civil y Policía Local estar allí para que no haya destrozos. También se han puesto iluminación en la playa, porque sabíamos que había muchos desperfectos durante la zona de ocio, está muy cerca de la zona de la playa urbana, y ese ha sido el problema. Poner la iluminación ha hecho que se redujeran los desperfectos que hacían algunos jóvenes que salían en la zona de ocio. Fíjate, estás hablando de una inversión, y recapitulo un poco, porque cuando te preguntaba, Jaime, después de esa primera ronda, ¿no?, en la que habéis apuntado estacionalización, limpieza, renovación, estructura, movilidad, vivienda, tú has hecho un resumen y has dicho, bueno, al final todo es financiación. La limpieza, acabas de hablar de iluminación, Playa de Palma. Playa de Palma pasa por un plan de ¿cuántos años hace que se está hablando de renovación? Precisamente sabiendo que esa es la clave al final, la financiación, y que los municipios, ¿cuántos años hace también que estáis, los que lleváis muchos años en la gestión local, luchando, ¿no?, en la Federación de Municipios y Provincias, luchando porque los municipios turísticos tengan una mayor financiación? ¿Tenéis realmente esperanza de que en esta etapa que viene ahora pueda haber una mayor financiación? Luego hablaremos del impuesto de turismo sostenible, pero por la parte de financiación pública,
el panorama político no nos da mucha esperanza. no nos da luz en esto, ¿no? Pero yo creo que desde Baleares y desde nuestros municipios tenemos que ser muy claros en eso, ¿eh? Es decir, al final hay herramientas. La declaración de municipio turístico pues debería conllevar pues una serie de cosas para compensar eso. Ya no hablamos de régimen especial de las Islas Baleares, hablamos de que los municipios... Hay municipios que en muchos meses durante el verano duplican la población que tienen. Y no solo eso, Palma, aparte de duplicar en según qué zonas la población, es decir, tiene la presión de muchos turistas que no vienen a sus zonas, que no vienen a las zonas turísticas de Palma. Por lo tanto, esto se tiene que calcular al final, porque, es decir, si servimos... Y si los municipios sirven para ingresar en las arcas del Estado, para hacer inversiones a nivel estatal, pues también tendrá que ser compensar ese desgaste, como hablaba antes. Ese desgaste, que además ya lleva muchos años, y hay herramientas. Llevamos 20 años hablando... Tú lo sabes, de la rehabilitación de las zonas maduras, Si eran maduras hace 20 años, ¿qué serán ahora? Están cocidas. Ahora ya no son zonas maduras, ahora ya son destinos pioneros, pero bueno. Claro, y el sector privado, Carmen lo ha dicho, es decir, es que ha cumplido. Es que en Playa de Palma hay 6 hoteles de 5 estrellas, que nunca en la historia había habido hoteles de 5 estrellas. Es que tenía una planta hace 15 años que la media era de 3 estrellas y ahora es de 4 estrellas y 4 estrellas superior. Por lo tanto, el sector privado ha hecho los deberes. Es decir, es la hora de la inversión pública. Y desgraciadamente la capacidad de financiación de los ayuntamientos, y después de tantos años, no tiene capacidad para hacer la inversión necesaria y compensar los años perdidos. Y esta es la realidad. Y creo que ha de compensar, aparte de los recursos, pues un poco la legislación. No podemos estar 10 años para tener una depuradora. Vas y ahora lo explicas a los ciudadanos. Entonces, cuando estamos hablando del agua. Estamos hablando del agua. Al final el agua recursos es el principal, junto con vitales. las playas y agua, el principal. Es que es en todo. Cuando dependes de otra administración, entre Dirección General de Recursos Hídricos, Costa, es verdad que ahora con la competencia aquí nos irá mucho mejor y seguramente será más ágil. Sí. Pero esto hace que te plantees muchas reformas o muchas... No, porque depende de esta administración o depende de... Y claro, como que te paraliza un poco lo que dice Carmen, tener que esperar tantos años. La administración no puede ser la excusa para no haber cumplido nuestras inversiones. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que todas las administraciones implicadas pues ayuden, y luego, obviamente, acompañadas de recursos, porque no pedimos nada que no es lo que corresponda a todo el esfuerzo que se ha hecho durante esos años. Yo estoy completamente de acuerdo que necesitamos más recursos. De hecho, los hay. Nosotros, de alguna manera, los fondos Next Generation para grandes inversiones o para hacer paseos, nosotros tenemos ahora mismo adjudicados 3 proyectos muy grandes en Calviá, 3,5, te diría, o casi 4, porque tenemos que... Y dentro de esta legislatura los vamos a aplicar. Y la verdad es que es una oportunidad y no aprovecharlos. Lo que pasa es que a veces yo que vengo del sector privado, ahora cuando vas a la administración, todo tiene un proceso un poco más lento. Pero también es verdad que esa lentitud... El poco, sí, el poco ha quedado ahí. Es más lento. Soy muy generoso, Juan. Sí, soy generoso porque sé que detrás de esa lentitud hay funcionarios que trabajan con mucho ahínco y que es verdad que a veces no es consecuencia suya, y la carga de trabajo que puedan tener en un momento dado, pues ellos van con sus propios recursos. Y es verdad que cuando uno viene de la empresa privada parece que todo ha de ser mucho más fácil, pero también es verdad que creo que hay que hacer un ejercicio de empatía y entender. Yo creo que estamos todos alineados, creo que estamos en un momento, creo que muy dulce para poder emprender un montón de proyectos. Nosotros... ¿Y creéis, perdón, Juan Antonio, porque tendremos que ir a publicidad, pero creéis, por acabar con la parte de financiación, que el impuesto de turismo sostenible va a ser una de esas herramientas? Lo digo porque la semana pasada, el primer programa de esta temporada, estaba sentado aquí Pepa Loy, el nuevo director general de turismo, también con una larga trayectoria en la gestión turística, y decía que se le va a dar una vuelta
al presupuesto disponible y se va a enfocar finalmente a proyectos turísticos. Evidentemente no estamos hablando del presupuesto que necesitan los ayuntamientos. Hombre, no nos lo gastaremos en conciertos de los 40 principales o cosas de estas. No, pues él decía que tenían que ir, o que tenían, no, supongo que ya lo habrán compartido en las reuniones que ya consta que habéis tenido en las distintas administraciones, en que ya se están alineando proyectos en base a unas nuevas aplicaciones del Fondo de Turismo, del Impuesto de Turismo Sostenible. Es que yo creo que los municipios turísticos deberíamos ser prioritarios en este sentido, porque en muchas ocasiones el impuesto, bueno, la Ecogas ha servido en otros municipios que no eran turísticos, aunque fueran necesarios. Creo que se deberían priorizar los municipios turísticos para que eso se pudiera agilizar. Yo creo que es imprescindible que vayan a lo que tienen que ir destinados y tienen que ser en proyectos reales, no en temas que solamente han quedado en el aire y hay que ser finalistas. Tenemos que y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo en decir dónde vamos a aplicarlo y cada zona, pues el tener esa financiación que seguramente pues se revertirá en muchísima más inversión por parte del sector privado, en saber explicar al turista cuando viene, mira, todo este impuesto que has pagado ahí ha ido, que creo que es de obligado cumplimiento. Y sobre todo con un destino extraordinario. Es decir, todo aquello que las administraciones tienen el deber de cumplir no se tienen que hacer con fondos, por ejemplo, del impuesto sostenible, se tienen que hacer con los fondos propios de cada una de las administraciones. Eso tiene que servir para inversión extraordinaria, para compensar ese desgaste que yo hablaba, pues en este momento, pues a nivel más territorial, y a actuaciones que seguramente con recursos propios no podrías llevar a cabo, pero que son absolutamente complementarias y productivas para el modelo turístico de ahí. Al final, de alguna forma, acaban revirtiendo porque entras en un círculo virtuoso, en el sentido de que cada vez que incrementas, el otro día, Juan Antonio, presentabas junto con Pep Cañeas, el presidente de Fergus, el nuevo hotel. No, van a hacer una gran reforma. En una máquina de generar más ingresos, porque va a tener otro tipo de cliente, otro tipo de producto, y eso al final pues genera más estancias, se desestacionaliza y genera más ingresos por el impuesto. Y vas eliminando es decir, y sobre todo genera más empleo. Claro. Y durante más tiempo. Y mejorando también el target al cual tú quieres llegar. Es decir, porque eso se trata de ir modelando lo que es la oferta que tú haces desde tu destino turístico. Es el caso paradigmático que tú conoces bien también por otra de tus etapas anteriores. Exacto, y en esa etapa anterior en que yo tuve la suerte de coincidir con Jaime, había una inversión que se hizo muy contundente de grandes marcas y grandes posibilidades, pero nos queda también un sector complementario a toda esa inversión que necesita también ser renovada y necesita estar ahí. Nosotros los hemos de acompañar e impulsar, y eso concatena una serie de inversiones y una serie de recibimiento al público objetivo que es muy diferente. Eso se ha visto en el caso de Magaluf y en algunas zonas de Playa de Palma, como esos hoteles de 5 estrellas que tú decías, Jaime. Os tengo que interrumpir la tertulia, porque tenemos que ir a escuchar las píldoras de esta semana, porque se nos pasa aquí los minutos muy rápidos. Ya veréis cuando os diga lo que nos queda. Vamos a escuchar, como digo, la primera píldora. En este caso es la que nos trae Javier Soriano, el CEO de Conetix, que nos va a hacer un balance de la temporada de verano que acabamos de terminar, o que estamos terminando. Hola, ¿qué tal? Hoy veremos una serie de indicadores vinculados al mercado alemán, referentes a la evolución de esta temporada. Lo haremos desde la óptica de formalización de reservas, impacto en estancia media y ADR por tipología de reserva. Formalización de reservas, un indicador que para el mercado alemán ha tenido diferentes comportamientos. Un comienzo dubitativo al inicio de año en cuanto al ritmo de formalizaciones para esta temporada, pero para acabar evolucionando hacia un comportamiento con mayor volumen de reservas. La antelación de las reservas situándose en mayor cantidad en una horquilla entre 30 y 45 días. Se ha reducido en general el impacto de último minuto. En cuanto al volumen de ventas, teniendo en cuenta los diferentes meses y temporadas, dependiendo también del perfil del hotel, tenemos porcentajes que oscilan entre el -1 hasta el +4%, incluso superiores en determinadas zonas y tipologías de hotel. Destacar que está en un -2% respecto al 2019. Impacto en estancia media. Es quizás uno de los indicadores que más hemos monitorizado esta temporada, y es que está teniendo un rendimiento algo menor que en la temporada anterior. Está situado en horquillas dependiendo del perfil de producto entre el -1,5 y el +2%.
ADR por tipología de reserva. Finalmente nos centraremos en el ADR. Vemos que arrojan unos ratios de oscilación entre el +1 y el +3% en cuanto a ADR. En este aspecto hay que comentar que seguimos notando aumento en este mercado de cara a tipologías de habitación superior, que ayuda a entender el impacto que esto haya podido tener en ADR. Quiero añadir que la evolución en destinos competidores no está teniendo un impacto tan positivo en cuanto al ADR y reposicionamiento de las tipologías de habitaciones. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Y vamos ahora con la píldora de Travelgate X, la que nos trae Susana Alonso Casali. Ella es la Business Development Director en Travelgate y nos va a hablar de las tendencias turísticas en España durante los últimos meses. En el programa de hoy descubrimos las últimas tendencias en viajes hacia Baleares. Para los últimos meses de este año podemos adelantar que en Mallorca las reservas hacia Palma aumentarán un 8,5% respecto al año pasado. Por otro lado, para aquellos que quieran descubrir Ibiza, las reservas para Santa Eulalia se disparan en un 15,2% respecto al año anterior. Sin embargo, para Ciutadella, en Menorca, experimentan una disminución del 39,4%. Respecto a los tipos de viajeros en Baleares, las parejas lideran las reservas con un 54,7%, un 8,15% más que el año pasado. Los grupos también están en alza, con un aumento del 12,5%. Las familias no se quedan atrás, con un 15,8% más en comparación con el año anterior. Mientras tanto, los viajeros en solitario representan el 11,12% con una leve disminución del 4,4%. Finalmente, en cuanto a precios para Baleares, algunos lugares se vuelven más exclusivos, como Deià, con un impresionante 14,4% de aumento de reservas para los próximos meses, mientras que las opciones más económicas encontramos Randa, Sillot y Selva respectivamente. Son lugares idóneos donde los viajeros pagarán entre 83 y 96 euros por noche. Desde Travelgate, saludos. Grupo Martí de Automoción en el Polígono de Manacor. Encontrarás todo lo que necesitas y con fácil aparcamiento. Concesionario oficial de marcas de prestigio como Fiat, Jeep, Alfa Romeo o Skoda, entre otras. Grupo Martí, desde 1975 liderando el mercado del automóvil nuevo, pero también el de vehículos usados con opencars.es. Visita la exposición de más de 300 coches de segunda mano de todas las marcas. Ven a Grupo Martí. ¡Te esperamos! Seguimos en Hosteltour Televisión, seguimos en esta tertulia sobre la realidad de los municipios turísticos en Baleares y no podíamos hacerlo sin tener también el testimonio de la otra isla que falta en el plató, que es Menorca. Contamos con una intervención de Joana María Pons, ella es la alcaldesa de Ciutadella, que nos va a hacer un pequeño balance de cómo están también ellos afrontando ese reto de la temporada pasada y de la legislatura que viene. Bueno, en cuanto al balance de la temporada turística en Ciudadela, ha sido positiva porque ha habido mucho más afluencia de turista nacional y seguido de los franceses. Sí que es verdad que hablando con establecimientos de los datos que tenemos en este ayuntamiento, nos han dicho que han facturado el 40% menos. Es decir, que quizá ha habido mucho más turismo, pero con el poder adquisitivo más bajo. Y bueno, ha habido récords en cuanto a la oficina de turismo aquí, ha habido récords de turistas que han pedido información. A día de hoy estamos en 800 personas diarias atendidas y, por tanto, de momento la temporada ha sido buena y lo valoramos positivamente.
Bueno, en cuanto a la estrategia en los próximos años, tenemos la propuesta encima de la mesa de poder tener turismo de cruceros. Es una propuesta que ya hicimos a Ports Ribé, al conseller del Mar, para poder venir aquí en el dique de Son Blanc cruceros. En cuanto a estrategia a seguir, quizá también mejorar el tema de socorrismo en las playas, que creemos que falta vigilancia y de cada vez también hay más incidencias en lo que es las playas y, por tanto, tenemos que poner remedio a estos hechos y los accesos también a las playas, que entendemos que tienen que ir coches y autobuses, pero todos tenemos que poder disfrutar de las playas. Pues muchas gracias a Joana María desde Ciutadella, y nosotros seguimos aquí en estos 8 minutos y medio que nos quedan de tertulia para abordar otro de los temas. Teníamos muchos cuando hemos hecho ese resumen de los retos que tenían los ayuntamientos turísticos por delante. Hay muchos. Hemos hablado de financiación, porque al final la financiación y es la cuestión económica es básica para poder afrontar muchos de ellos, pero hay otro que creo que también, que apuntabas, Jaime, en tu primera intervención, y ahora sí que os pediré alguna más rapidez en vuestras intervenciones, que es esa convivencia. Decías tú, Jaime, creo muy bien los conceptos de los que viven y los que vienen, el vivir y el venir. Creo que esa es la clave para muchas de las cuestiones que hemos apuntado, entre ellas turismofobia y cómo impacta en otros ámbitos, incluso en la carestía de mano de obra, como se ha vivido esta temporada, como en ninguna otra. ¿Cómo estáis desde vuestros respectivos ayuntamientos afrontando, o sea, qué medidas estáis poniendo en marcha para que esa convivencia entre el residente y el turista sea, si no óptima, pues mejor de lo que ha sido en los últimos años, y el turista se sienta, como todos queremos que lo haga? Yo entro ahí, por ejemplo, a nosotros, los centros urbanos, los centros de pueblo, lo que es importantísimo, nosotros en las normas subsidiarias los hemos incluido, es no tener uso turísticos en las viviendas plurifamiliares. En los edificios de viviendas, el mezclar el uso residente y el uso turístico es lo que nosotros ahí tenemos que trabajar. Daría para un solo programa. Daría para un solo programa, pero es vital para dos cosas. Primero, para esa convivencia, porque el ritmo de vida, las necesidades son muy distintas, y porque luego viene un octubre que la gente de turistas pues ya se van, intentamos que se vayan lo más tarde posible, pero necesitas un centro que viva todo el año y el pequeño comercio local siga resistiendo ahí, y no nos convirtamos en un sitio donde abrimos en abril o en mayo y luego cerramos en octubre. Necesitamos una vida todo el año que tenga un equilibrio con la vida de los que vienen a visitarnos y poderlos atenderlos correctamente con todos los servicios y las infraestructuras que necesiten. Ese equilibrio, entendiendo que nuestra necesidad no es la misma que en otros destinos, pero nosotros en estos momentos, toda la isla está trabajando junto con el Consell Insular y también con el Govern Balear para que esto sea una realidad y tengamos instrumentos para poder tener ese equilibrio, que creo que para nosotros es vital, para nuestro destino. ¿Coincides? ¿Es la clave para esa convivencia? Sí, bueno, en el caso de Calviá yo creo que nosotros tenemos un municipio de 53.000 habitantes y la población flotante durante el verano se multiplica por 5, y eso genera un cierto problema de convivencia, pero yo creo que los calvianers en general son muy conscientes de que tenemos una dependencia natural del turismo y por tanto la convivencia está allí. Tenemos casi 50 kilómetros de costa y tenemos en un punto negro que se nos radica, o que es donde más se comunica, se hace hincapié de un problema. Pero el municipio es mucho más extenso que ese punto que se llama Punta Ballena. Pero en cualquier caso tenemos unas zonas idílicas y yo creo que el residente nuestro tiene un espacio natural por donde vivir y residir, y yo creo que en nuestro caso en Calviá la convivencia con el turismo funciona. La gente lo tiene asumido y en cualquier caso, por supuesto, tenemos que adecuar más limpieza, más servicios, porque en las puntas de temporada. Pero nosotros en Calviá lo que queremos también es bajar la curva de la demanda, intentar abrir la temporada muchos más meses. Queremos poner en valor nuestras instalaciones deportivas fuera del uso de nuestros residentes, de los espacios culturales, y para que nuestros clientes o nuestros visitantes tengan más oportunidades de disfrutarlas. Y compartirlas, Fina. Yo comparto lo que han dicho ellos dos. Lo que pasa que nosotros lo que estamos haciendo es identificando las necesidades en este aspecto, porque nos guste o no nos guste, nosotros somos estacionales, quiere decir, de mayo a octubre hay turismo, a lo mejor julio-agosto es el que tiene muchísimo más. Es verdad que hay
focos que ya sabemos cuáles son, donde hay más turismo o se concentra más turismo, y el problema es que el residente se queja de que en invierno muchos servicios están cerrados y no cuando realmente ellos pueden disfrutar de estos servicios. Sí que se tendrían que mirar las ordenanzas, incentivar un poco el comercio local y los restaurantes, tanto en gastronomía como en cultura, para, si los ayudamos, los subvencionamos un poco, realmente puedan empezar a poder alargar esa temporada de tener abierto más meses para poder coordinar entre residente y turismo y no sea en verano todo y en invierno no tenemos por qué los residentes quedarnos en casa y poder No sé si realmente es un tema estacional, porque Palma, que no tiene ese problema de estacionalidad desde luego tan acusado y que ha conseguido desde luego erradicarlo o minimizarlo por lo menos, sí presenta también esa dificultad de la convivencia, ¿no, Jaime? Bueno, yo creo ¿Es la clave, como dice Carmen, esa, la de la convivencia en la vivienda? Yo creo que una parte de eso pues pasa por esa oferta ilegal en edificios plurifamiliares de Palma, que como se sabe está prohibido el alquiler turístico en Palma, pero yo creo que hay que aparcar los debates improductivos sobre esto y volver a poner en valor nuestro modelo turístico, de dónde venimos, lo que somos, por qué somos lo que somos, y entonces empezar a coser esa fisura que hay entre la sociedad y lo que es nuestro modo de vivir, que nos guste o no, es el modelo económico y turístico que tenemos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en coser, volver a coser esas cosas, olvidarnos de la propaganda y hacer gestión. No puede ser que hayamos tenido un gobierno durante 8 años que nos haya hablado de decrecimiento y que haya aumentado en más de 100.000 plazas turísticas la oferta turística de esta isla, porque esto es engañar al ciudadano y nosotros tenemos que ser transparentes y volver a coser esas fisuras y luchar contra la oferta ilegal en ese caso. Y yo me quedo con lo de vivir y con lo de venir, es decir, si trabajamos todas aquellas cosas que nos harán, que hacen felices a la gente, y trabajamos con la cultura y con el deporte y con la sostenibilidad, aquellas cosas que cohesionan socialmente a las personas y al territorio, segurísimo que veremos de otra manera esto. Y nos tendríamos que imaginar una Palma o una Mallorca o una Ibiza. O una Ibiza. Ahora ya hablaba de Palma, pero también, en este caso con una vía cintura como toca, con unos accesos a Palma como toca, con un segundo cinturón finalizado, con las infraestructuras necesarias completas, con una previsión de aparcamientos y transporte público como se merece Palma, etcétera, etcétera. No estaríamos hablando de esto. Por lo tanto, el tema está en que llegamos 20 años tarde, y volvemos al inicio del programa, ¿no?, que no se han hecho los deberes. En el año 95 se decidió que en el aeropuerto de Mallorca podían llegar 25 millones de viajeros, y las infraestructuras que tiene Mallorca hoy no son para 25 millones de viajeros. Por lo tanto, la decisión que se tomó hace 30 años no se han hecho los deberes durante 30. Seguramente hoy no estaríamos hablando de esa saturación, de esa turismofobia o de esa fisura entre la sociedad y el sector. Y volvemos al principio, que es la parte de la financiación. De verdad que podríamos seguir hablando mucho tiempo, podríamos volver a hacer otra tertulia como esta. Os emplazo a que eso suceda, pero hoy nos hemos quedado desgraciadamente sin tiempo. De verdad ha sido un privilegio y un placer teneros hoy aquí, a los 4 alcaldes, Juan Antonio, Carmen, Fina y Jaime. De verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis venido, porque sabemos que vuestras agendas, y sobre todo en el inicio de la legislatura, son terribles, todas esas reuniones. Esperamos que el programa os haya resultado también interesante a vosotros, y a ustedes también muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos aquí la próxima semana, como siempre, en Hosteltour Televisión. En ese caso vamos a hablar de sostenibilidad, otro ámbito también en el que la colaboración público-privada es absolutamente imprescindible.